Este relato transcurre entre el siglo II y el I antes de Cristo, cuando los cimientos de la República Romana comenzaron a resquebrajarse. Con un lenguaje poético y narrativo, este video nos lleva al corazón de una Roma desgarrada por la ambición y el poder. Revive las reformas de los hermanos Graco, las guerras civiles de Mario y Sila, la ascensión de Pompeyo, la audacia de Julio César y la traición que selló su destino. Seremos testigos del paso del primer al segundo triunvirato, de las sombras de Accio al ascenso de Octaviano. Es la historia del ocaso de la libertad y del nacimiento del imperio, donde la voz del pueblo fue silenciada por las espadas y el sueño republicano se convirtió en memoria. El ocaso de la República. Las sombras de la historia se alargan sobre Roma. En su amanecer fue un pacto de ciudadanos y leyes, un equilibrio de fuerzas donde cada voz hallaba eco en los foros y las plazas. Pero el destino tejía hilos de ambición en la trama del tiempo, y la República, otrora firme, comenzó a resquebrajarse bajo el peso de su propia grandeza. El eco de los pasos de los hermanos Graco aún resuena en la piedra gastada de Roma. Tiberio, con su mirada fija en la justicia, soñaba con devolver la tierra a quienes la trabajaban con manos curtidas por el sol. Cayo, su reflejo en el destino, retomó su estandarte cuando la sangre de su hermano manchó el ágora. Pero la República ya no era el refugio de los justos. Sus muros, antaño erigidos con ideales, se tornaron en cárceles para quienes desafiaban a los poderosos. La muerte cegó sus voces, pero no sus ideas. Las calles de Roma, una vez testigos de discusiones encendidas y acuerdos sellados con el peso de la palabra, fueron bañadas en sangre. La violencia se convirtió en el idioma de los ambiciosos. Mario, un hombre sin linaje ilustre, alzó su estandarte y moldeó el ejército a su imagen, dando paso a una era donde las legiones ya no servían a Roma, sino a aquellos que supieran conquistarlas. El fragor de la guerra civil crepitaba en las entrañas del imperio naciente. Sila, con la determinación del acero, regresó con la furia del oriente y talló su nombre en la historia con la espada de la proscripción. El Senado, antaño sagrado y temido, se convirtió en un peón en el tablero de los hombres de guerra. Roma ya no pertenecía a sus ciudadanos, sino a aquellos lo bastante audaces para tomarla. En los márgenes de esta tormenta, un hombre observaba y aprendía. Su nombre era Pompeyo, y su ambición no tenía límites. Desde los mares infestados de piratas hasta las tierras lejanas del este, su estampa se erguía como un coloso. Pero no estaba solo. En las sombras, Julio César tejía su destino con la paciencia del que sabe que el poder no se toma, sino que se gana con el tiempo. Los nombres se entrelazan como las ramas de un árbol enraizado en la ambición. El primer triunvirato, formado en el año 60 a.C., fue un pacto entre tres titanes: Julio César, Pompeyo y Craso, una tregua en la lucha por la supremacía. Pero la muerte arrebató a Craso, y Pompeyo, antaño aliado, se tornó en enemigo. César, con su ejército curtido en las guerras de la Galia, entendió que rendirse era desvanecerse en la sombra de la historia. Y así, con la determinación de quien no tiene retorno, cruzó el Rubicón. Roma se sumió en la tempestad de la guerra civil. César, con el peso de la historia sobre sus hombros, venció y fue coronado dictador. Sus reformas buscaron restaurar el orden, pero la desconfianza había calado profundo en las élites senatoriales. En los idus de marzo, la traición se afiló en las dagas de sus asesinos. Creyeron que al arrebatarle la vida a César, devolverían la república a su cauce, pero solo precipitaron su final. El eco de la muerte de César resonó en Roma como un trueno lejano. Sus herederos se alzaron, envueltos en el humo de la venganza. Marco Antonio, Octaviano y Lépido formaron el segundo triunvirato en el año 43 a.C. Marco Antonio, con la pasión de los condenados; Octaviano, con la astucia de un arquitecto del poder; y Lépido, con el peso de un ejército bajo su mando, se unieron para vengar a César. Juntos, silenciaron a los asesinos, pero la unidad nunca es duradera en los anales de la ambición. Octaviano y Antonio, dos titanes destinados al choque, se enfrentaron en las aguas de Accio. En el año 31 a.C., Octaviano emergió como el amo de Roma. La República,
que durante siglos había sido el baluarte de un pueblo, yacía muerta en el polvo del tiempo. Roma se convirtió en un imperio, y el pasado fue sepultado bajo el peso de un solo nombre, Augusto. Pero el nacimiento del imperio no fue un amanecer sereno, sino un torbellino de intrigas y sombras. Las viejas familias senatoriales, aferradas a un poder que ya no les pertenecía, conspiraban en las sombras. El pueblo, antaño custodio de su propio destino, se transformó en espectador de una maquinaria política implacable. La paz que prometía Augusto no era la paz de la concordia, sino la paz de la sumisión. Las legiones, antes guardianes de la República, se convirtieron en el pilar del nuevo orden. Roma dejó de ser una ciudad gobernada por hombres y se convirtió en un reino sostenido por espadas. Las provincias, lejos del corazón del imperio, aprendieron que la lealtad no se compraba con discursos, sino con victorias. La grandeza de Roma creció, pero con ella también su fragilidad. La historia nos dice que cada gran cambio nace del ocaso de un mundo. Y en la ruina de la República se alzó el imperio. Pero, ¿a qué costo? La Roma de los cónsules y las asambleas quedó atrás. En su lugar nació una Roma de emperadores y decretos incuestionables. El pueblo dejó de ser el arquitecto de su destino, y la sombra de la tiranía se extendió sobre el foro. Sin embargo, en cada ruina yace la semilla de una historia. Roma, inmortal en su esencia, seguiría transformándose a lo largo de los siglos, moldeada por la ambición, la guerra y el deseo inquebrantable de poder. La República había caído, pero su eco seguiría resonando en la eternidad, un recordatorio de que todo imperio, por más grandioso que sea, siempre lleva en sus cimientos la semilla de su propio final.